Buenos días, mi nombre es Eduardo Jesús Lachire Díaz, curso el tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. Y hoy el tema que vamos a tratar es integral doble. En esta sección vamos a trabajar con integrales definidas para funciones de dos variables sobre regiones planas llamadas integrales dobles. Realizaremos el cálculo de estas integrales sobre una región dada en el plano y el resultado será un número. Dicho esto, la integral doble se utiliza para poder hallar el volumen y o área comprendido entre ciertas funciones. En este caso, estudiaremos el área que se comprenderá entre dichas funciones en los diferentes tipos de caso, con sus diferentes tipos de integrales dobles. Caso 1. En este caso tenemos como área de integración un cuadrilátero, el cual está limitado por las rectas A y B en el eje X y C y D en el eje Y. El orden de integración en este caso no interesa, eso se debe a que C, D, A y B son números. Por ello, al no ser funciones, el resultado va a ser un número. Esto no sucede en los siguientes casos. Caso 2. Como había mencionado antes, aquí el orden ya no se puede cambiar. El orden es uno solo, el cual está dado por diferencial de Y, diferencial de X. Este orden se debe a que primero se debe resolver la función que está respecto a X para luego poder resolverlo en números y así tener el resultado un número. El orden no se puede cambiar, como lo vuelvo a repetir, porque si se cambia, el resultado nos daría una función y no un número. Entonces, otra cosa que debemos evaluar, el orden de los límites. El límite en esta función es desde f1 hasta f2, donde f2 es el techo y f1 el piso. Se le denomina techo al límite máximo que puede llegar y piso el límite inferior desde donde parte. Vamos a ver el área de integración como techo y piso, las funciones en el eje Y. Por lo tanto, al final nos daría integral de A a B, integral de f1 a f2 de la función xy, diferencial de y y diferencial de x. Similar al caso 2 tenemos el caso 3, donde si invertimos las funciones las tenemos respecto al eje x. Por eso ahora el orden de integración es diferencial de x, diferencial de y. Como ya sabemos, la función son las primeras en resolverse para que así al final se pueda obtener un número y no una función. Esto es visto de forma horizontal, donde el techo sería la función 2 y el piso sería la función 1. El techo se le dice a lo máximo hasta donde puede llegar y el piso desde donde parte. En este caso, el área parte desde la función f1 hasta la función f2. El techo siempre va a ser la función que está a la derecha y el piso la función que está a la izquierda. Y los límites en el eje Y serían C y D como rectas. Por lo tanto, al final, la integral del área sería integral de C a D, integral de f1 a f2 de la función xy, diferencial de x, diferencial de y. Bien, sabiendo todos estos tres casos, podemos empezar a resolver el ejercicio. Considere la región sombreada como R. Esta región está limitada por las curvas y igual a 0, y igual a 2
y la curva y igual a 2 menos el cuadrado de la suma de x más 2 y y igual al cuadrado de x menos 3. Plantear la integral doble de la función xy diferencial de a en el orden de xy y en el orden de x. En este problema nos piden hallar el caso 2 y el caso 3. Esto quiere decir que los vamos a ver de forma horizontal y de forma vertical. Entonces tenemos la gráfica. Para ello estudiaremos el caso 3 en el orden de x de y. Vemos que el caso 3, como habíamos estudiado antes, se veía de forma horizontal, donde la función más a la derecha es igual a el techo y la función más a la izquierda es igual al piso, limitado en el eje y por dos rectas. En este caso, las rectas serían y igual a 0 y y igual a 2. Por lo tanto, y sería comprendido desde 0 hasta 2. Entonces, 0 menor o igual que y menor o igual que 2. Ahora tenemos respecto a x. Para ello debemos despejar las funciones respecto a x. Ahora sí, podemos decir que desde raíz de 2 menos y todo menos 2 es menor o igual que x, el cual es menor o igual que raíz de y más 3. Entonces planteamos la integral y tendríamos que la región R es igual a la integral de 0 a 2 de la integral de raíz de 2 menos y todo menos 2 hasta la raíz de y más 3 de la función xy diferencial de x diferencial de y. Esto, claro, es en el caso 3 en el orden de x de y nos faltaría hallar en el orden de y de x en el caso 2. Entonces, para poder hallar en el caso 2 y en el orden de y de x, tenemos que evaluar el gráfico. En el gráfico, según el caso 2, tendríamos que evaluar de forma horizontal. Sin embargo, existen dos techos y existen dos pisos. Sabíamos que el techo era la función que se encuentra en la parte superior y el piso en la parte inferior. Sin embargo, la recta y igual a 2 y la curva y igual al cuadrado de x menos 3 serían techos, y la curva y igual a 2 menos el cuadrado de x más 2 y la recta y igual a 0 serían pisos. Por lo tanto, tendríamos que hallar los puntos en el eje. Separamos las tres áreas de integración entonces, donde en la primera área el techo es la función y igual a 2 y el piso la curva, seguidos por una área de integración cuadrilátera y terminando por la tercera área, que es el techo, la curva y el piso, la recta. Entonces tendríamos que hallar los puntos en donde se interceptan en los ejes
y los puntos en donde se interceptan las rectas con las curvas. Para ello tendríamos que igualar a 0 y a 2. Igualando la primera curva, y igual al cuadrado de x menos 3, donde y igual a 0, tendríamos que el punto que toca la parábola es 3. También tenemos que si y vale 2, el punto en el eje x sería 3 menos raíz de 2. En el siguiente lado tenemos y igual a 2 menos el cuadrado de la suma de x más 2, donde y es igual a 0. Reemplazando 0 en la función, tenemos que x es igual a menos 2 más raíz de 2. Seguido, reemplazamos y por 2 y tenemos que x vale menos 2. Una vez obtenido esto, empezamos a integrar área por área. Respecto al área 1, tendríamos que en x sería desde menos 2 hasta menos 2 más raíz de 2. Y el techo piso respecto al eje y sería 2 menos el cuadrado de la suma de x más 2 hasta 2. Como sabíamos, la curva es el piso y el techo es la recta. Entonces colocamos la integral de R1 es igual a la integral de menos 2 hasta menos 2 más raíz de 2 de la integral de 2 menos el cuadrado de x más 2 hasta 2 de la función xy diferencial de y diferencial de x. Segundo, tendríamos la región del cuadrilátero, en donde, si bien no importaba el orden de integración, en este caso, como nos piden hallar en el orden de y de x, utilizaremos ese orden. Entonces, en el eje x sería limitado desde menos 2 más raíz de 2 hasta 3 menos raíz de 2. Y en el eje y, por las curvas, por las rectas 0 y 2. Entonces, la región 2 sería la integral desde menos 2 más raíz de 2 hasta 3 menos raíz de 3 de la integral de 0 hasta 2 de la función xy de y de x. Tercero, tenemos la tercera área de integración, en el cual el techo sería la parábola y el piso sería la recta. Por lo tanto, respecto a x, sería desde 3 menos raíz de 2 hasta 3. Con respecto a y, desde el piso, que sería 0, hasta el techo, que sería el x menos 3 todo al cuadrado. Y el área de integración R3 estaría dado por la integral de 3 menos raíz de 2 hasta 3 de la integral de 0 a x menos 3 todo al cuadrado de la función xy diferencial de y diferencial de x.
Tendríamos que sumar las tres integrales dobles de las áreas diferentes para poder hallar toda la integral de R. Haremos eso y tendríamos que R es igual a la integral a R1 más R2 más R3 y tendríamos toda la función. Dicho sea esto, el resultado de este caso con el anterior caso tendrían que ser iguales. Bien, acabada la explicación del problema, tendríamos la solución de un problema y la explicación de los tres diferentes tipos de casos de integrales dobles. Gracias por su atención y haber podido visualizar este video.